buenas noches. En la columna del día de hoy vamos a hablar acerca de los inicios del correo, la primera oficina de correo de principios del siglo XX, y luego nos vamos a abocar a la inauguración del edificio moderno, podemos decir, el que se inauguró en la década del 60, más precisamente el 5 de mayo de 1960. Y así, con un poco de información historiográfica científica y otro poco de anécdotas familiares y de viejos pobladores de Neuquén, nos vamos a ir adentrando en el mundo de la correspondencia epistolar aquí en la ciudad de Neuquén. En el año 1901, se instaló la primera oficina de correos y telégrafos aquí en la confluencia con el nombre de Neuquén. Primeramente, esta funcionó en la denominada Estación Limay, actualmente Ciudad de Cipolletti, allá por el año 1898, y más tarde, en 1901, se trasladó a una pequeña casa de madera sobre la calle Mitre al 69, hacia finales de diciembre. Así como el ferrocarril, como medio de transporte, unió a Buenos Aires con el resto del país en el marco del proyecto político del general Roca, para sentar las bases de un Estado nacional homogéneo, también fue necesario extender las líneas de telégrafos y correos. Es por eso que hoy hablaré acerca de la instalación de la primera oficina de correos dependiente del poder central, es decir, del Estado que se hacía presente y marcaba dominio y autoridad en todo el territorio de nuestro extenso país. Y así lo expresa esta cita textual que les leo. En acción de gobierno del presidente Roca para ocupar, poblar y proporcionar las comodidades indispensables a los grandes espacios desiertos de la Patagonia. Cabe mencionar que aquel territorio, al que los militares bajo la orden de Julio Argentino Roca llamaban desierto, no era tal, ya que la extensa y ancha Patagonia argentina estaba habitada desde La Pampa hacia Tierra del Fuego por su población autóctona hasta finales del siglo XIX, cuando el hombre blanco avanzó con las milicias en busca de terrenos o tierras para el pastoreo, es decir, para la cría de ovejas, respondiendo a la demanda de lanas de la industria europea. Movido por el interés económico, es que tanto el telégrafo como el correo se presentan como un instrumento geopolítico de comunicación, teniendo siempre al ferrocarril como medio de transporte protagonista y en pleno apogeo. Así es como llega el correo al paraje Confluencia, como medio de comunicación oficial. Anterior a ello, desde la época de la colonia, 1500, 1870 aproximadamente, las misivas, los mensajes escritos, se trasladaban por medio de postas, es decir, pasándolo de mano en mano, de un lugar geográfico a otro. Esto se realizaba a caballo, entregando la correspondencia al mensajero, apostado, valga la redundancia, en una posta o punto de encuentro preestablecido. Y así, este jinete mensajero cabalgaba raudo hacia la próxima posta. La aparición del ferrocarril, por supuesto, modificó esta metodología empleada durante cientos de años. Como les conté en la primer columna, el ferrocarril transportaba todo lo necesario para la vida del naciente Neuquén de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Según otra fuente local, como lo es el diario regional Río Negro, sobre una nota de la profesora Beatriz Vicky Chávez, en febrero del año 1905, el Poder Ejecutivo, encarnado en Manuel Quintana, sucesor de Julio Argentino Roca, autorizó a trasladar
una oficina de cabecera del correo a Neuquén Capital, denominada Colonia por aquel entonces, Colonia Paraje Confluencia. Y desde entonces Neuquén sigue siendo en la actualidad central regional del correo. Pero de la actividad epistolar tenemos mucha información desde diferentes autores y sitios web que registran la inauguración del moderno edificio de calle Santa Fe y Rivadavia, en pleno centro neuquino. Y esto ocurrió el 8 de mayo del año 1960. Es decir, que este edificio ya cuenta con 64 años de antigüedad. A través de la indagación de diferentes fuentes de investigación bibliográficas, es que podemos saber que el correo llegó hasta la confluencia recién iniciado el siglo XX y tuvo su sede primeramente en la calle Mitre al 69. Pero luego tenemos un vacío o un bache de información sobre su mudanza a la calle San Martín, donde estuvo sobre la cuadra donde se ubica en la actualidad la inmobiliaria Portanco, una familia también descendiente de inmigrantes europeos, es decir, de los llamados primeros pobladores. Pero volvamos a nuestro tema. Como no he podido hallar información o fuentes fehacientes sobre esta mudanza, es que he apelado a la memoria de mi padre, quien se desempeñó como mensajero del correo en los años anteriores, próximos a la inauguración del nuevo edificio de calle Rivadavia y Santa Fe, como dije antes, en el año 1960. Y esto me contaba mi padre. El correo estaba por aquel entonces entre el Boulevard o Diagonal Alvear y la calle Brown, a mano izquierda, observándose desde oeste a este. Sobre la calle San Martín, dice mi padre, ocupaba casi toda la cuadra. A partir del año 1960 a la actualidad, el correo sigue ocupando la céntrica esquina de las calles Rivadavia y Santa Fe en pleno Alto Neuquino. En el lapso de los 64 años de existencia de este moderno edificio de 4 pisos, el correo estuvo bajo la órbita estatal y luego fue privatizado hacia la década del 90. Pero, ¿qué rol social y comunicacional tan importante y revolucionario tuvo en nuestra ciudad y poblados aledaños si recordamos que Neuquén era y es sede central del hoy llamado Correo Argentino? Así que viajemos un poquito hacia los años donde el tren, el ferrocarril, traía vagones repletos de misivas, cartas y mensajes epistolares que eran el medio de comunicación entre las familias, amistades, que se encontraban en provincias lejanas. Una vez más, el ferrocarril traerá a la Nobel capital patagónica relatos, noticias, anuncios fúnebres, felicitaciones, por ejemplo, de cumpleaños, nacimientos, festividades como Navidad y Año Nuevo, casamientos, aniversarios y todo tipo de comunicados. Más tarde también se sumará el avión como medio de transporte para el reparto de la correspondencia postal. Y por supuesto que también las autoridades políticas utilizaban este medio escrito para entablar comunicación entre el gobierno central y las diferentes provincias hacia 1950, todavía territorios nacionales. Qué álgida debió haber sido la actividad en los depósitos o galpones del ferrocarril frente a la estación, en aquellos días donde se descargaban las grandes bolsas o sacos de 1 metro de altura que eran de lona impermeable
y que allí traían esas cartas tan ansiadas por la población neuquina. Recordemos que la correspondencia epistolar no era de llegada ni respuesta inmediata. Había que abastecerse de papel carta y sobres, usar pluma con tinta china allá a principios de 1900 y luego, con el avance de la industria, comenzarían a utilizarse las famosas lapiceras de pluma que tenían el cartucho de tinta ya incorporadas. Y más tarde, la virome, que es un invento argentino, que todos tenemos en casa. En algunas casas y oficinas se usaba también, más próximamente hacia finales, o diría a mediados del siglo XX, la máquina de escribir como un elemento o como un instrumento habitual. Pero en las casas no era tan común que hubiera máquinas de escribir. Más que nada estos instrumentos estaban destinados a distintos tipos de oficinas administrativas. Y así como hoy nos aseguramos de tener batería en el celular, en aquellos tiempos, hombres y mujeres se aseguraban de contar con los elementos necesarios para entablar la comunicación deseada y responder ansiosamente una carta. Hoy, con el avance de la tecnología, el correo tiene actividad de despacho y entrega de embalajes o encomiendas de tamaño mayor que una carta, así como también documentación oficial y formal. Así también, con el avance veloz de los medios de comunicación, fue cambiando la figura del cartero. Aquel hombre de uniforme, con su gorra, su bicicleta y su portafolio de cuero, que recorría los barrios de la ciudad entregando las tan esperadas o a veces sorpresivas cartas escritas de puño y letra. Párrafo aparte, merece el buzón que hasta bien entrados los años 90 podíamos ver en las veredas del centro de la ciudad de Neuquén. Y para ir cerrando esta columna, que la comencé con datos históricos y fechas precisas, pero luego mis propios recuerdos me llevaron a la década del 90, donde a mis 20 años el intercambio de misivas por correo aún era una actividad del momento. No sin antes apelar a las anécdotas contadas por mi abuela y luego por mi madre, quienes atesoran aún cartas de amigas, de sus novios y demás familiares, que escribían en aquellos breves escritos cómo les había ido en las vacaciones, en la visita de algún pariente a otra provincia, etc. Muchas veces esas cartas iban acompañadas de una tarjeta postal con una imagen o un sitio turístico o una fotografía de quien enviaba la carta. También una imagen alegórica a la fecha como la Navidad, por ejemplo, o alguna fecha patria. Pero bueno, ya me he extendido demasiado en la parte anecdótica. Preguntémonos cuánto duró la construcción de este correo moderno inaugurado el 8 de mayo de 1960. A través de un artículo investigativo de los que acostumbra publicar la profesora de Historia Carolina Vicky Chávez, o también conocida como Beatriz Vicky Chávez, en el diario Río Negro, es que podemos conocer otros datos alrededor de la construcción del edificio de correo postal neuquino. En este artículo, la profesora Chávez narra los siguientes datos, que cito textuales. El Palacio de Correo fue proyectado por el arquitecto Alberto Ochoa entre los años 1953 y 1954 e inspeccionado por el ingeniero Adolfo Moriconi. Y allí dice que la construcción costó 25 millones de pesos, inaugurándose, como dije recientemente, el 8 de mayo de 1960. También el artículo citado nos cuenta que en el subsuelo funcionaban oficinas de teléfonos del Estado. Este edificio rectangular tiene 4 pisos y subsuelo,
y revestimientos de venecitas de colores celestes, anaranjadas y amarillas. Es actualmente un monumento histórico y arquitectónico, que imagino, y sé por relatos familiares, que era una obra de gran atractivo visual. Y además, en la actualidad, lo tenemos aún para admirarlo. Y así, ahora sí que me despido de la columna de esta noche, esperando que hayan podido recordar con nostalgia y alegría la espera de la tan ansiada correspondencia postal de antaño, que nos obligaba a practicar la lectoescritura manuscrita con total naturalidad, actividad hoy, diría que extinguida por completo. Y por si no ha quedado claro, prefiero pecar de insistidora, o quizás de reiterativa, pero quería volver a comentar que he tomado información sobre la revista Más Neuquén, sobre las investigaciones de la profesora Vicky Chávez y también sobre una investigación que publicara el licenciado Con. Las fotografías ilustrativas las he tomado del buscador Google, de Neuquén en el tiempo, de Neuquén del ayer, y la fotografía del mensajero es una fotografía real de mi padre, es el protagonista de la fotografía, allá hacia 1959, cuando él era un adolescente y se desempeñaba como mensajero del correo. Y para finalizar del todo esta columna, es necesario hacer una fe de erratas, ya que me he confundido en cuanto al color de las venecitas del correo, y tengo que decir que son mayormente de color azulino, tiene franjas de tono amarillo, algunas en blanco y turquesa, como si fueran los colores de la bandera, casi a la entrada del correo. Y por adentro del correo tiene extensas columnas, si no me equivoco son 12 columnas, que son de color lila. Así que bueno, valga este detalle para hacer homenaje y honor al edificio del que estamos hablando. Y ahora sí, muy buenas noches.